La Organización de los Estados Americanos, OEA, condena enérgicamente el ingreso no autorizado de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. El incidente desembocó en una crisis diplomática más severa que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas. La resolución de la OEA, respaldada por la mayoría de sus países miembros, fue presentada por la delegación colombiana, y aportada por un número importante de naciones. El único desacuerdo provino de Ecuador, lo que significa la gravedad de la situación, mientras que México se abstuvo de la sesión y El Salvador no participó en absoluto. La intervención policial se concretó con el objetivo de capturar al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien fue acusado de prácticas corruptas. Una incursión policial no autorizada en una embajada extranjera es una grave violación del derecho internacional, exacerbada aún más por el objetivo de ser el ex alto funcionario del país anfitrión. Las implicaciones de tal incidente van más allá del personal inmediato involucrado, y arrojan dudas sobre la santidad de la inmunidad diplomática, y el respeto general de las normas multilaterales. La OEA, una organización internacional regional centrada en la cooperación política, militar y económica, desempeña un papel crucial a la hora de añadir la crisis resultante de la intrusión no autorizada de la embajada. Dentro de la diáspora de sus países miembros, hubo diferentes reacciones, la mayoría respaldó la resolución y condenó la violación de las normas internacionales. La intensidad de la situación quedó subrayada por las acciones contraproducentes tomadas por los países correctivos. El voto disidente de Ecuador reflejó el marcado desacuerdo sobre el manejo de la situación, lo que implica una falla irregular con la unidad de la OEA. El portavoz de no participación de México, y abstención de El Salvador vota sobre los distintos niveles de severidad conferidos al tema por diferentes partes. La razón detrás de la intervención policial ecuatoriana fue el arresto de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Hablando más allá de la mera persecución, el incidente también arroja luz sobre las fragilidades existentes en la configuración política ecuatoriana, con acusaciones de corrupción que se ciernen sobre un ex funcionario gubernamental de alto rango. Si bien la búsqueda de justicia y la erradicación de la corrupción son actividades nobles, el método elegido para perseguir estos objetivos estuvo claramente plagado de peligros diplomáticos. La participación de la Policía Nacional en una medida contra un sitio diplomático extranjero subraya la difícil interacción entre las cuestiones de justicia interna y el protocolo político internacional. Las consecuencias diplomáticas, naturalmente, fueron inmediatas y de gran alcance. México, como país anfitrión de la embajada atacada, desempeñó un papel fundamental, como participante directo y como símbolo de las líneas rojas que no pueden ser coronadas en las prácticas diplomáticas internacionales. Este fue un desafío sin precedentes, que requirió una postura mesurada y sólida por parte de México y sus aliados en la OEA. Por otro lado, la medida adoptada por El Salvador de abstenerse de la resolución de la OEA en una coyuntura tan crítica refleja un enfoque diplomático matizado. Muestra el reconocimiento de la complejidad del tema, y la decisión estratégica de no alinearse inequívocamente con una visión mayoritaria clara, lo que indica una posible consideración de políticas divergentes. La participación de la OEA en una cuestión diplomática tan crítica marcó una fuerte reafirmación de su papel como foro diplomático multilateral y entidad de resolución de conflictos. Aunque originalmente se estableció para mantener la paz y la estabilidad continentales, la OEA ha evolucionado para defender la gobernabilidad democrática y salvaguardar los derechos humanos. Su participación en la crisis de la Embajada de Quito demostró la capacidad y voluntad de la organización para defender estos principios subyacentes frente a los desafíos al orden regional. La crisis de la Embajada de Quito planteó un escenario en el que la soberanía de los estados, las inmunidades de los representantes diplomáticos, y el papel interconectado de las organizaciones regionales abarcaban un intenso desafío. El incidente puso de relieve la necesidad crítica de que los protocolos internacionales se resuelvan y respeten inquebrantablemente tanto en la retórica como en la práctica, especialmente en tiempos de agitación política e incertidumbre. La crisis podría haberse convertido en un antagonismo diplomático de mayor duración, lo que habría provocado una caída en picada de la situación a nivel regional. Pero como lo demuestran las consecuencias, la crisis también presentó un momento propicio para la introspección pragmática, la reevaluación de las normas diplomáticas, y el resurgimiento de alianzas que impulsan la paz y la estabilidad en la región. Jorge Glass, en el centro de esta tormenta diplomática, encarnaba el vínculo inherentemente complejo entre la política interna y las relaciones internacionales. Responsable de prácticas corruptas, se convirtió en un punto álgido al resaltar la intrincada dinámica del Estado de Derecho nacional, la búsqueda colectiva de la estabilidad regional, y las circunstancias únicas a través de las cuales los países individuales deben afrontar sus desafíos sociales, económicos y políticos. A medida que se desarrolló la crisis, la secuencia de respuestas oficiales influyó significativamente en el camino de posible resolución.
La demostración de una integración nacional insoportable, la adhesión a los valores internacionales establecidos, y la búsqueda de vías diplomáticas liderada por mecanismos subrayaron el papel crucial de los actores estatales en momentos tan estrictos, marcando el tono para una interacción responsable y mutua que eventualmente conduzca a la paz. A raíz de la crisis de las embajadas, los países involucrados exhibieron un espectro de reacciones, desplazando su carácter inverso y complejo. Las crudas respuestas de estas naciones subrayaron la interacción de múltiples niveles de dinámica política, derecho internacional y tácticas de cooperación en el panorama contemporáneo de las relaciones internacionales. Las ramificaciones a largo plazo del incidente de la Embajada de Quito en las zonas afectadas serán de gran alcance. Los grandes rasgos del incidente son la antigua erosión de la confianza diplomática, una mella en las relaciones bilaterales y el control de daños diplomáticos. Sin embargo, los impactos mucho más sutiles, especialmente en las áreas matizadas de la cooperación internacional, aún no se han revelado plenamente. Igualmente significativas serían las consecuencias regionales del incidente, ya que los países de la región latinoamericana observarían de cerca el desarrollo y los roles activos de la OEA y de los miembros individuales. El impacto y las respuestas del incidente a nivel regional podrían invalidar la naturaleza dinámica de la cooperación multilateral, la resiliencia de las relaciones diplomáticas, y la adaptabilidad de los procesos internacionales frente a una crisis. Los servicios de incidentes de la Embajada de Quito son un crudo recordatorio del delicado equilibrio que las organizaciones internacionales, como la OEA, buscan mantener entre las aspiraciones de los estados nacionales individuales y el imperativo de la unidad regional. Un testimonio valiente de los desafíos que plantean escenarios diplomáticos tan complicados, el incidente resuena en diferentes dimensiones, desde rivalidades geopolíticas hasta el nexo entrelazado de derecho, justicia y política. A pesar de la amenaza que el incidente representó para las relaciones diplomáticas, las consecuencias también ilustran la resiliencia de las redes diplomáticas, y la eficacia de las formaciones diplomáticas multilaterales como la OEA. La coalición impulsada por el tema, y el alcance diplomático sostenido tras el incidente subrayan el poder de los valores compartidos, y la respuesta coordinada para salvaguardar la estabilidad regional. En consecuencia, el incidente y sus consecuencias podrían servir como un punto de inflexión, remodelando las relaciones entre las naciones involucradas. La clave será el curso de acción que tomarán los condes en los próximos meses, y con qué fin dejarán esta crisis para moldear futuras alianzas, decisiones y principios cooperativos. A medida que la comunidad global monitoreaba estos desarrollos, la dinámica fundamental de poder, representación e influencia se volvió especialmente pronunciada en la coordinación de escenarios internacionales problemáticos. En medio de los acontecimientos inquietantes, se reafirmó el imperativo de una representación equilibrada, una influencia estratégica y una promoción influyente en el proceso global de toma de decisiones. El incidente de la Embajada de Quito, y la cruda cadena de acontecimientos que le siguieron como capítulo instrumental en la evolución de la narrativa de las relaciones internacionales. Muestra el riesgo y la oportunidad que presentan esas crisis, recordando a la comunidad internacional su responsabilidad compartida de evitar que esos incidentes vuelvan a ocurrir. La forma en que la comunidad internacional responda a tales crisis ciertamente entraría más allá de los acontecimientos inmediatos. Sus respuestas en palabras, en hechos y en soluciones subrayarían la corriente colectiva, y el resultado que la sustenta, y proporcionarían forma y dirección a los contornos cambiantes de la arquitectura internacional. Dado que las conmociones diplomáticas inmediatas se acercan relativamente a la calma, la atención ahora cambia para evitar incidentes similares en el futuro. Si bien ningún incidente puede alterar el curso de las relaciones internacionales, el momento de nunca más a menudo tiende a dar forma a las adaptaciones orgánicas con el sistema internacional, impulsando la fórmula de medidas preventivas y principios de respuesta a las crisis. La región y la comunidad internacional todavía están analizando las implicaciones de este incidente. Si bien cualquier conclusión difícil y rápida probablemente resultará preseleccionada y prematura, los contornos de los problemas revelados, y las posibles soluciones insinuadas por el incidente exigen una atención y vigilancia internacionales sostenidas. La crisis de la Embajada de Quito, por lo tanto, sirve como un crudo recordatorio de las posibles consecuencias diplomáticas, y como un catalizador encaminado a un acuerdo multilateral renovado hacia la estabilidad regional, haciendo así que la armonía global sea un poco menos difícil de alcanzar. A pesar de la aparente resolución de la crisis, los ecos del incidente de Quito continúan resonando en los pasillos diplomáticos. Para los países individuales directamente implicados, y para las respectivas regiones que representan, el incidente puso de relieve matices inherentes a sus respectivas ecuaciones político-diplomáticas internas e internacionales. La acción diplomática colectiva frente a crisis tan delicadas será sin duda una prueba de la resiliencia y solidez del sistema jurídico internacional y del alcance diplomático global.
Para las naciones involucradas y sus aliados, la resolución del incidente estará indisolublemente entrelazada con su posición en el orden diplomático global. En última instancia, la debacle de la Embajada de Quito presenta un estudio de caso sobre la intrincada interacción entre la justicia, el derecho internacional, las relaciones diplomáticas y los intereses económicos y políticos. La resolución de tales incidentes requiere mucho más que un control inmediato de los daños, exigiendo una reconstrucción estratégica a largo plazo de la confianza, el fomento de la mejora mutua y el establecimiento de puntos comunes. A medida que las narrativas individuales y colectivas de los países involucrados dan forma a la conversación global en torno al incidente, el camino hacia la recuperación y las lecciones aprendidas proporcionarían una hoja de ruta que establecería el tono y la dirección del discurso global en torno a los incidentes diplomáticos. En todo caso, el incidente ha servido como una llamada de atención para las organizaciones regionales y la comunidad internacional, subrayando la urgente necesidad de una hoja de ruta política articulada y cohesiva para evitar una mayor transgresión de las normas internacionales. El mundo observará de cerca cómo los estados involucrados, los organismos multilaterales y la comunidad internacional en general navegan por el complejo terreno posterior a la crisis. Con mucho gusto se revelarán las implicaciones a largo plazo de este desafortunado acontecimiento. Sin duda, los ecos del incidente seguirán resonando en los círculos diplomáticos, y se espera que sus lecciones, plasmadas en los anales de las relaciones internacionales, guíen la acción colectiva para priorizar la repetición de tales infracciones en el futuro. Para terminar, el incidente de Quito sirve como un ejemplo convincente de las complejas cuestiones y situaciones intrincadas que plantea la psique de las relaciones internacionales, recordando a los funcionarios su compromiso colectivo de defender la sagrada tradición de la inmunidad diplomática, dando lugar a la santidad de las normas internacionales y promover la causa de la paz y la estabilidad en la región y el mundo. A medida que el incidente desaparece de los titulares, su huella perdura en la memoria diplomática colectiva. Dará forma a las respuestas a crisis futuras, y fomentará una apreciación del delicado equilibrio necesario entre las obligaciones internas y las responsabilidades internacionales. Estas heridas de las relaciones internacionales sanan lentamente, pero dejan lecciones valiosas que dan forma a los contornos del orden global. Así, el incidente de la Embajada de Quito y sus consecuencias, aunque son una mancha indeleble en el diario de la historia diplomática, también son un testimonio de la resiliencia, la unidad y el compromiso compartido de la comunidad internacional, reforzando el orden global y renovando la esperanza de un futuro de prácticas diplomáticas estranguladas y cooperación global concertada.